Mari. Hola, buen día, Melina. Hola, Ah, Marí, Pichimalén. Mari, Rodolfo. Bueno, Creo que no me ven. No, sí, está con La la cámara próxima. apagada. La Bueno, próxima no me falta me falta, ¿cómo se llama? El visor, va. La- claro, sí, para la la próxima cámara. estaré completo, pienso. Bueno, está muy bien. Bueno, no sé cuántos estamos conectados, me parece que pocos, ¿no? Todavía. por ahora 9 parece. Bueno, Marí, gracias. Marí. Yo solamente veo, te veo a vos, Gloria, y a Sí. mí, y a mí. Ah, pero tenés que poner ahí donde dice vista, Donde arriba a dice, la izquierda, donde dice arriba, qué, sí, vista. Ahí pones para ver todo el... ¿Qué estás en computadora, Beatriz? sí, sí. Bueno, Tengo, vos fíjate arriba de todo. A la derecha, a la derecha, no a la izquierda. no, perdón, a Abrí. la derecha hay unos puntitos que dice vista. Gallery View, sí. Bueno, si pones Ah, galería nos ves a todos. claro. Esto que hacemos se llama Trafkintu, intercambio de conocimiento. Chasquito. Trafkintu, o Traf, Buenísimo. si ustedes quieren, Trafkintu. Pero la Tras. pronunciación es, claro, Ajá, y bien. la pronunciación es Trafkintu. Bueno, sí, creo que somos 9. Sí, ahí En por lo realidad, menos ahí abajo de todo que te va diciendo la cantidad de sí, participantes. sí, sí, sí. Porque al final de la clase, que yo todavía no lo he hecho, pero hoy voy a comenzar, les voy a pedir que me digan quiénes, bueno, voy a ir anotando quiénes los que están, porque los estoy viendo con nombre, pero si hay alguien que por ahí no está conectado o no sé cómo lo hará, pero que también tome la clase, aunque sea después en la grabación que Melina viene haciendo, con el Sí, favor de sí, Melina. Entonces yo sí, tengo porque tengo que presentar la planilla de las personas que se retiraron o las que siguen. Bueno, perfecto. entonces vamos a comenzar hoy un poquito, estaba pensando, con lo que es, sobre todo aplicando para la época en que nos está tocando vivir en estos momentos que se habla tanto de la escuela, ¿no? Que si a la escuela presencial sí, que si no, que el lugar, en fin, no me quiero apartar, digamos, por un lado quiero abstraerme y abstraerlos a ustedes de la situación que nos toca vivir, pero también me parece que es bueno conjugarlo con algunas realidades. Entonces les quería hablar un poquito sobre la escuela mapuche. ¿A qué me refiero? Antiguamente, cuando las escuelas no estaban diagramadas, ni había profesores ni maestros de lo que conocemos y a los que nosotros fuimos a aprender. Bueno, me estoy tomando un tecito, permiso. En esa época, la escuela mapuche era simplemente, que sigue siendo, la casa, la ruca. No sé si les comenté, la construcción edilicia. Se escribe R-U-K-A. Ruca. Eso significa casa como construcción. Entonces, en esa disposición de Ruca, que luego, un poquito más adelante, o tal vez en la próxima clase ya les entregue algún lugar para que ustedes vean, algún sitio para que ustedes vean cómo es toda la construcción, cómo se hace todavía los arquitectos que construyen en lo que hoy conocemos como arquitectos, ¿verdad? Que son los que construyen las Hola, casas. Sandy. Qué macana, ¿viste? Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, Magda, cerrá el micrófono, por favor. entonces, em, la construcción edilicia. Pero dentro de esa construcción, que siempre ha sido de manera circular, porque la vida en el mundo mapuche se la concibe en una circularidad, no en una de manera piramidal, como fueron otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo, el último eslabón de un estamento en el norte, como se llamó el incanato o el pueblo de los incas,
anteriores a ellos los mochica, y bueno, podríamos hacer todo un listado de poblaciones y de culturas que fueron un poco absorbidas unos por otros y en algunos casos se conjugaron y entonces tomaron de una cultura y entregaron la de ellos también, parte de ellos, y así se fueron modificando. Estas culturas del norte, hasta lo que yo tengo comprendido, han sido siempre de una manera piramidal. Es decir, en el mundo de los incas, por ejemplo, se reconocía, inca palabra quechua, ¿verdad? Se reconocía desde ellos mismos como hijos directos del sol y luego toda la prole. En el mundo mapuche no sucede así, nunca fue así, siempre fue circular. Siempre fue algo como la Tierra, como el Sol, como la Luna, que gira, que sale, hace toda una vuelta, gira en sí mismo y también vuelve al punto de partida. Entonces, los roles de las personas, cada quien ha tenido y sigue teniendo un rol que siempre es fundamental, porque se conjuga uno con otro. Al ser un eslabón circular, todo está concatenado y todo tiene que ver con cada quien, con cada rol, con cada fuerza, con cada energía. Por tanto, la vida siempre se desarrolló de esa manera. Entonces, dentro de la ruca, dentro de la casa, se desarrolló la vida común, como pasa en todo en el mundo todavía, ¿no es cierto? Como nos sucede a todos, pero con la especificidad, podríamos decir, que todo el mundo tiene su conocimiento y sabe que eso es lo que puede aportar y a la vez puede brevar de los otros conocimientos. Entonces hay un permanente, lo que decíamos al comienzo, Trafkinto, un permanente intercambio de conocimiento, de aprendizaje y se potencia, por tanto, cada uno de esos aprendizajes, porque supongamos, yo les cuento a ustedes lo que es la construcción y si hubiera otro mapuche que conoce la cultura me dice, claro, porque las construcciones de la casa y entonces explica eso, que yo lo ignoro, yo lo sé desde lo que veo, desde lo que pregunto, pero si yo tuviera que construir una ruca, no lo sé hacer. Bueno, dentro de esa ruca entonces está la vida mapuche y yo lo llamo el teatro de la vida, porque la vida es eso, es un teatro, ¿verdad? A veces componemos de una manera, a veces le ponemos música y sinfonía, a veces hay tristeza, en fin, lo que pasa en la vida, a todas y a todas las especies, no solo la humana. Ahora bien, el rol de las personas, independientemente de cada una, lo más importante que se tiene es diríamos, la composición del che. Che, les comentaba en unas clases anteriores, traduce la idea de gente, ¿verdad? Entonces decimos, si che es gente, ¿cómo es que se compone? Bueno, las personas nacemos, pero hay que armarlas en el pensamiento, en la voluntad, en todas las cualidades que podamos llegar a adquirir y trabajar mucho para las miserias que también tenemos y que se desarrollan como en todo el mundo, a todas las personas, a toda la especie. Entonces esa responsabilidad de conformar un ser humano, de ayudarlo a ser, porque una cosa es eso, ¿no? Ser, y la otra es parecer. Entonces, la importancia de ser, como nos decía Aime Paine, una alta voz mapuche, cantante ella, es eso. ¿Quiénes tienen la potestad de hacer esa composición de persona, esa construcción de ser? Todas y todas las personas que conviven, es decir, la comunidad, es decir, el lof. Lof traduce la palabra de comunidad. La comunidad tiene pequeños, niños, jóvenes, padres adultos, abuelos, que son los mayores, y sobre todo, les decía, creo en algún momento, la importancia que las y los abuelos tienen, porque son las bibliotecas en verdad. Como es una cultura oral, si bien ahora nosotros ya escribimos,
pasamos a, como decíamos, ¿verdad?, a tener escritura contemporánea, seguimos siendo una cultura oral. Por ejemplo, yo soy de profesión cantante. Entonces, como cantora, puedo expresar, sacar mi composición, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Mi sentimiento, y entonces lo entono. Pero también puedo ir recopilando aquellas expresiones antiguas. ¿De qué me hablan esas expresiones? Bueno, de un tiempo pasado, de una situación, de lo cotidiano de la vida, de las alegrías, de las rencillas, de los dolores, de las conquistas, de la vida. Pero lo interesante es esto, que uno se sienta a escuchar o a preguntar y se nos dice de manera verbal. Claro, uno puede tener un aparato y grabar ahora, ¿no es cierto? Pero lo interesante de todo esto es que nosotros seguimos practicando la oralidad, aunque nos convertimos en la oralitura. Esto es, de la oralidad a la escritura. Esta no es una palabra que yo descubrí, esta es una palabra que compuso, que la entendió perfectamente el poeta Licura Chihuahilaf, mapuche de Gulumapu, de la Tierra del Oeste, y él ingresa, enriquece entonces el idioma español con una voz nueva, como es la oralitura. Y es tan claro eso y tan genuino porque nos lleva desde lo oral a lo escrito. Dentro de esa ruca, para no apartarme tanto, dentro de esa ruca se desarrolla el tejido, el trabajo en la platería, obviamente los alimentos, la comida. En torno, es decir, en el centro de la ruca, que como dije es redonda, está el cuchal. ¿Qué será el cuchal? El fuego. En torno al fuego es donde se desarrolla la vida. Por ejemplo, en la comunidad de los toldos, en el loft Los Toldos, cuando mi madre era pequeña, ella nació y se desarrolló ahí, contaba, por ejemplo, que en las noches de invierno, cuando la gente durante el día andaba muy poco afuera y temprano a la noche ya se retiraba hacia adentro, siempre tenían alguna tarea para hacer, prepararla para el día siguiente y en algunas ocasiones para el verano también. Y así en el verano tareas para dejar después para el invierno, tener listo, ¿no? Entre las cosas que hacían era el abrir lana, esquilada las ovejas, que la habían hecho durante noviembre y diciembre. Ya en el invierno las ovejitas tenían otra vez su lana desarrollada en el cuerpo, pero ellos tenían las bolsas grandes con los vellones de lana, entonces la acercaban y empezaban a abrirla, a escarmelarla, a limpiarla, a preparar la lana para que cuando llegara el verano pudieran lavarla, tenderla al sol, después teñirlas, por fin hilarlas. Bueno, todo eso se desarrollaba en torno al fuego. Y también la palabra, corría allí la palabra. Esa palabra estaba relacionada con lo que vimos los otros días, los epeu, los nutram, las conversaciones, los sueños, los refranes, las adivinanzas, y todo nos dejaba una enseñanza. Siempre había detrás de ello, como les dije, un propósito, ¿no? No era solamente tirar palabras para pasar el tiempo y para reír, siempre había algo un poquito más que quedaba. Cuando los niños nacen, antiguamente sobre todo, porque ya eso ahora yo no he visto que se haga, pero no lo he visto yo, no significa que no se siga haciendo, ¿eh? Bueno, nace y, como siempre, se les da un nombre. Ese nombre es la identidad de la persona, siempre es así. Comienza la identidad de un ser con llamarse, con identificarse. Bueno, en alguna época, en la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que una de las cosas que se hizo con el pueblo judío fue quitarle los nombres para pasar a darle un número y ser solamente eso, algo más en el inventario de quienes de manera atroz consideraban una parte de la especie humana. Entonces la identidad tiene que ver con eso, con identificarse con alguna voz que al sonar, al oírla, nos haga darnos cuenta que se trata de nosotros.
Muy bien, uno puede decirle, bueno, fulano se va a llamar Martina, ya que hablamos de mi madre. Bueno, Martina. La niña creció y su abuela de ella, mi bisabuela, María Pilar Coliqueo, siempre la llamaba con una voz mapuche, porque mi bisabuela no hablaba español, nunca habló español, siempre habló mapudungún nomás. Entonces le decía, por ejemplo, en vez de decirle Martina, ven aquí o vení para acá, le decía Trapingú, Cupañe Trapingú, ven, Trapingú. Trapi es ají, es la plantita de ají. Y ngu es la boca. Ven aquí, boquita roja, boquita de ají. Porque mi mamá, según decía ella, yo siempre tenía los labios paspados y siempre tenía la boca colorada. Entonces le había puesto ese nombre. Bueno, ella la llamaba así y el resto la llamaba Martina y mi mamá se identificaba con Martina. Pero mi mamá había nacido en el año 13, muy contemporánea, podríamos decir. Sin embargo, hablando de 500 años hacia atrás, no había la lengua española. Entonces todo era el mapudungun. Creo que dije que mapu es tierra y dungun es el verbo hablar, ¿no es cierto? Por si acaso. Bueno, entonces solo hablar la lengua mapuche, la lengua de la tierra. Y también se puede decir mapuche o mapuche dungú, o también se puede decir mapudungú, o también se puede decir che dungú. Es decir, el hablar de la gente, el hablar de la tierra o el hablar de la gente de la tierra. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, la persona, al ser nombrada, como sus padres habían decidido llamarse, quizá no se identificaba con esa voz, la que fuera. Teniendo a lo mejor 8, 10, 12 años, tal vez 15, dependía de la madurez de la persona, decía y decidía cómo se iba a llamar. Entonces, por ejemplo, eh, llamaba a la comunidad, le decía a sus padres llamaban a la comunidad, todo el lof, y en torno a ese fuego, a ese cutral, en una reunión, la persona decía, yo no me voy a llamar así como me denominaron, yo me voy a llamar de tal manera. Ah, sí, muy bien. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué llamaba más allá de que para que se enterara la comunidad cómo se iba a denominar de ahora en más? Lo que tenía que hacer era defender su nombre. Es decir, los padres le explicaban por qué se llamaba de tal forma, pero también él tenía o ella tenía que decir, bueno, muy bien, ustedes entienden esto, pero yo me identifico de tal forma. Y entonces daba una justificación que tenía que ver con con una realidad. Es decir, no es porque a mí me gusta o está de moda el nombre, ¿no? Tenía que haber una verdadera justificación y convencer a la comunidad que su voz era con la que se identificaba y el por qué, vamos a decir en tal caso. Cuando eso sucedía, la persona dejaba de llamarse como hasta entonces y empezaba con su nueva identidad. Ese es el criterio de la identidad. Por ejemplo, nosotros con mi compañero tenemos una hija. Ella se llama, bueno, si lo ve en internet no le va a gustar porque no quiere que la nombre, no quiere ser famosa. Entonces, bueno, vamos a decir que tiene una voz quechua, una voz mapuche y una voz quechua en su nombre. Y alguna vez nosotros, por supuesto que sabemos por qué tiene primero una voz, por qué la otra, por qué una y otra de cada cultura. Pero quizá un día nos lo planteamos, que también tuvimos un tema para inscribirla, ¿no? Porque decían, lo que pasa es que esas voces no dan identidad de género. Claro, nació 30 años atrás. Y nosotros le dijimos sí, porque tal palabra significa tal cosa y esta otra lo otro. Y entonces decían sí, pero nosotros no sabemos. En el registro civil, ¿eh? Claro, ustedes no saben porque no conocen nuestra cultura, que es el origen de esta tierra. Y fue una discusión semántica, hasta que tuvimos que hacer un juicio. Porque si no se te podía llamar de cualquier manera. Digo, bueno, dijeron así, pónganle cualquier nombre y después le ponen el que quieren. No, cualquier nombre no. Nació una persona, no cualquier cosa.
Y además cualquier cosa es nada, porque una flor tiene valor, un animal tiene valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tuve que adjuntar documentación que soy hija de fulanito, que tengo un abuelo, que tatarabuelo, que es lonco, que es cacique, que vino de tal lado, dónde está registrado en fotocopias de libros, en fin. Y mi marido, mi compañero, porque nosotros no estamos casados, él es quechua. Y entonces, recuerdo que al poco tiempo de conocernos, un día me dijo, yo en mi partida de nacimiento no dice que soy ni quechua, él nació en la zona que hoy es Bolivia, ni dice que soy boliviano, dice nacionalidad india. Y yo la verdad no le creí mucho. Dije, está exagerando. ¿Cómo me va a decir? ¿Cómo le van a poner nacionalidad india? Dirá boliviano, dirá quechua. Por otra cosa de la vida tuvo que pedir una partida de nacimiento a Bolivia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en el acta de nacimiento dice nacionalidad indio. Entonces es tan grande la ignorancia, ¿no? Porque si es indio quiere decir que nació en la India y no nació en la India. Bueno, dije yo, qué bueno, nunca nos imaginamos el favor que esto nos iba a hacer, porque fue la documentación que permitió que nosotros, después de un año, la inscribiéramos con la identidad tanto de su cultura como la de la mía, a las que pertenecemos, mejor dicho. Entonces la identidad para nosotros es un poquito más que un número, como está en el documento. Aunque tengamos que mostrarlo cada vez que salimos y entramos del país y para lo que fuera, ¿no? Ahora bien, los niños crecen, como todas las personas, y van teniendo comportamiento. Y ese comportamiento es observado no solo por los padres, sino que también por la comunidad. Y muy especialmente por las abuelas y los abuelos. Y no solo los abuelos y abuelos directos, es decir, las chachay, o como decimos nosotros, las cucú, que son las abuelas maternas, o la chuchú, que son las paternas. Bueno, sino que las papay, pupapay, que son todas las abuelas que puedan haber en una comunidad, capuchachay y todos los abuelos que puedan haber en la comunidad. Son ellos de observación, como dicen los antropólogos, participantes, porque participan en esa observación de coadyuvando a crecer y a ser mejor gente. ¿Por qué? No solo porque uno tiene esa obligación de ser y porque uno quiere que así sea, sino porque cuando una persona que pertenece a una comunidad, que tiene el linaje de esa comunidad, y ahora me voy a detener un poquito en los nombres. ¿A qué me refiero cuando digo el linaje? Creo que les comenté sobre los de, por ejemplo, el linaje de los curá, el linaje de los calfucura, ¿no es cierto? De los que vienen de los piedra, de los flecha, en fin, de un sinfín de voces que cada quien tiene. Entonces uno no empieza y termina en uno cuando nace. Uno es porque hay una otredad que contiene, sostiene y construye al che, al ser, que no muchas veces se logra, lamentablemente, ¿no? Porque eso también sucede. Entonces es un permanente y constante manera de estar atenta y atento para mejorar cada vez. Por eso tiene valor cada palabra que nos digan, cada sugerencia. Aunque nos parezca descabellado, nunca vamos a decir, no, esto no es así. Hay que oír, tratar de comprobar, a ver lo que nos dicen, qué tan cierto es, qué tan de tanto valor, cómo es. Bueno, en función de eso nos vamos construyendo. Entonces, cuando una persona hace un gesto de valor para una comunidad, es toda la comunidad la que se va a favorecer. Y si por en cambio una persona tiene una mala actitud, entonces toda la comunidad es la que se va a sentir avergonzada. Y en eso, en el transcurso de si tuviéramos mucho tiempo para hablar sobre nuestra cultura, ustedes podrían ver cómo se desarrollaba la vida. Y hablo bastante en pasado, ¿no? Porque algunas prácticas se han perdido, lo cual no quiere decir que no estén en el requiduán, ¿no? En la memoria. Sí están, pero no se practican tanto. Y en algunas comunidades vuelven, sí, a eso, y en otras todavía falta. Bueno, ha habido mucha interferencia, como dice el lonco don Miguel Leviqueo,
estamos muy intervenidos nosotros, dicen, y es cierto, estamos muy cercenados, ¿no? La cabeza muy llena de muchas cosas. Bueno, entonces la escuela mapuche tiene que ver con eso, con una construcción comunitaria entre todos y para beneficio de todos, y ojalá nunca para perjuicio, aunque a veces sucede. Y cuando eso sucede, hay, por ejemplo, yo les voy a hacer un breve relato respecto de esto, y después si ustedes tienen preguntas sobre este punto especialmente, me gustaría evacuarlas. Por ejemplo, una persona tiene mala actitud, ya puede ser con su compañera de vida, con su familia, con los vecinos, con lo que sea. ¿Qué se hacía antiguamente? Cuando una persona, supongamos, robaba. Una persona robaba algo. ¿Por qué? Eso siempre sucedió, como tantas otras cosas. Bueno, ahí se decía, bueno, devuelva lo que robó. Y si hay perjuicio, va a tener que pagarlo. No pagarlo en dinero, sino pagarlo, no sé, supongamos robó un animal y se lo comió. Bueno, va a tener que conseguir comprar un animal, trasquintuar, digamos, intercambiar por alguna cosa suya o su trabajo o lo que sea, un animal, lo devuelve. Y la persona además se sintió perjudicada, porque supongamos que el animal que mató y que se lo comió, estoy haciendo toda una suposición, ¿no? Supongamos que era una vaca y estaba preñada, además tiene perjuicio, porque ya no van a hacer ese hijito que iba a tener la vaca, el ternero. Entonces eso también es un perjuicio. Yo estoy diciendo una referencia nada más. Bueno, si la persona hacía eso, bueno, fantástico. Y vigilando y tutelando para que no vuelva a suceder. Si lo hacía otra vez, ya el correctivo iba a ser otro. Y si lo seguía haciendo, entonces ya esa persona no ameritaba vivir en la comunidad, porque solo traía perjuicio. No solo para quien estaba afectado, sino que para todo el mundo. Porque eso que se dice ahora, ¿no? El buen nombre y honor, ¿no es cierto? Pero además, no se vive así, no es así como hay que vivir. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se lo ponía preso? ¿Se le pegaba? No, nada de eso. Se lo expulsaba de la comunidad. O sea, acá no va a vivir más. Ah, bueno, pero entonces uno dice, bueno, pero se va a otro lado y entonces empieza a perjudicar a otros. No, porque se corría tanto la voz que toda la gente, claro, no había la cantidad de personas que habemos en el mundo tampoco, ¿verdad? Y la circunscripción del radio entre el pueblo mapuche ya la vimos un poco en la primera clase con respecto a la territorialidad. Tampoco teníamos nada de los servicios que tenemos ahora, ¿no es cierto? Solamente el cul, que es el cacho de asta vacuna para sonar, hacer sonar, para convocar. Pero sin embargo, la voz llegaba. ¿A dónde? A todos lados, a todas las comunidades. Llevaba un tiempo, naturalmente, pero finalmente se sabía que fulanito de tal, con su identidad, hacía este perjuicio o era de tal manera. Entonces la gente simplemente lo ignoraba. Lo ignoraba. Nadie le hablaba, nadie le prestaba ninguna atención de nada. Si tenía un problema se tenía que arreglar solo. Es decir, cuando una persona, yo me imagino que debe ser enloquecedor, ¿no? Cuando alguien se queda solo, siente que se queda solo en el mundo, que está lleno de gente, pero es como que no existe, como fantasma. Bueno, tenía dos opciones. O se redimía y realmente se redimía, o podía enloquecer, o podía morir, ya sea de hambre, porque si no se generaba sus propias cosas sola la persona, nunca más iba a volver a ser como era. Bueno, eso es lo que cuentan los abuelos por una parte. Había otras maneras también, no nos vamos a detener tanto en esto. En línea general. Ese es el teatro de la vida, más allá de los oficios, que por supuesto se iban también transmitiendo, ya el tejido, la platería, ¿verdad? Como digo, los alimentos, que también vamos a ver un poco ahora, la orfebrería en el sentido del guizum, el trabajo en el barro, con el barro. Tienen que pensar ustedes que nuestro pueblo antiguamente no tenía demasiados elementos, nada más que lo que la tierra le ofrecía, es decir, barro, paja, madera, piedras. Bueno, con todas esas cosas se desarrollaba la vida. Ahora, claro, ya hemos tenido otras incursiones que también hemos tomado buen provecho, ¿no? de eso. Así que, si hay algunas preguntas, por favor, díganme. A ver, yo quisiera hacer una, si me escuchan. Sí, Rodolfo, con todo placer. A ver, digamos, dentro de la comunidad, dentro del loft,
¿Cómo se entiende entonces la figura del lonco, del cacique? Porque Sí, en esa vida circular, si ya más o menos son todos iguales, ¿cómo le asignan esa postura de mando, digamos, dentro de la comunidad? sí, buena pregunta. En verdad, no es que son todos iguales. En verdad, nadie es igual a nadie. Y eso respecto a la humanidad, ¿verdad? Nosotros nacemos y somos únicos e irreproducibles. Pequeñísimos en lo que es todo el cosmos, porque eso somos, pero somos únicos e irreproducibles. Si volviéramos a nacer, seríamos diferentes. Eso por un lado. ¿Cómo es el rol de cada quien? Por ejemplo, en una comunidad, como pasa en la comunidad de los Toldos, donde yo nací, el primer lonco fue Ignacio Coliqueo, que fue el que armó la comunidad, distribuyó las tierras, o sea, hizo alianza para tener las tierras, se distribuyeron y se armó y se desarrolló la comunidad. El LOF, concreto. Concreto cuando quiero decir con todo la particularidad que tiene un LOF todavía. Luego él muere, tiene toda su prole, de su primera mujer, su segunda, la tercera es con la que tiene su gran cantidad de familia, y la cuarta que es de quien descendemos algunas familias, y en mi caso también. Bueno, él muere y entonces deja a su hijo mayor que se llamaba Justo, Justo Coliqueo. Justo, después, la historia dice que enloqueció, que quedó mal de la cabeza. Y nosotros tenemos algunas dudas de esos. Lo que creímos que Justo tuvo una actitud política diferente de lo que tuvo su padre, que fue el compromiso con la iglesia, su padre, que fue el hacer escuelas en la comunidad, y que fue un poco traicionar también, y esto yo lo digo con mucho dolor, pero es la historia. Yo no la inventé, pero pertenezco a ella. Traicionar, digo, a una parte del mundo mapuche, al hacer alianza con los militares de la campaña del desierto, ¿no? Que se llamó campaña del desierto y pacificación de la Araucanía. Entonces justo Coliqueo se va con el lonco Pincén, el del buen decir. Sí. Y Pincén tenía una postura totalmente diferente. Había que levantarse quiero decir levantar las lanzas, ¿no? Como hoy sería levantar en armas, y defender la tierra, y nunca más hacer alianzas con los Wincas porque siempre fueron traicionados, y eso es verdad, y aún hoy sigue sucediendo, excepto Claro. algunas personas que no, por supuesto que no, no todo el mundo es así. Pero los que mandaban entonces era de esa manera. Por tanto, yo tengo la historia de un parlamento en el que Justo habla después con su hermano, el que le sigue, que es Simón Simón. Coliqueo, claro, el parlamento de la azotea, porque cuando Ignacio Coliqueo está en su lecho ya de muerte, les hace prometer en palabra, fíjese usted hasta dónde, ¿no? La voz, la palabra, sigue teniendo para nosotros el peso más importante, porque es lo que uno decide comprometerse, nadie le obliga, ¿no? Cuando uno se compromete, me refiero, Sí, después sí, puede sí. haber otras situaciones. Entonces, el buen decir, podríamos decir eso, les hace prometer a sus dos hijos mayores, Justo y Simón, en esa línea, que siempre van a ser, se van a venir al catolicismo, van a hacer escuelas y van a tener alianzas con los militares. Naturalmente que cuando yo digo que siento que fue como una traición, también me tengo que poner en la situación del lugar, del momento de la historia de la vida, ¿no? Porque seguramente Ignacio Coliqueo, y esto no es para disculparlo, sino porque es una visión que yo tengo, que puede ser totalmente discutida, habrá considerado probablemente que era lo mejor que podía hacer para salvar a su gente, porque Ah, si no lo hacía, bueno, hay historias, ¿no? Importantes, cuando le dicen que le piden que llame a sus mejores huaychafe, como le decimos nosotros, mocetones, como si fuera el soldado, ¿no? El mejor que tiene, y le dan con el Remington y lo matan, y le dicen, ven, con nosotros no puede. Bueno, otra cosa con el teléfono le hacen a Manuel Namuncura, por ejemplo, cuando le hacen levantar un teléfono y él escucha hablar y le dice, él entiende que es como algo mágico, ¿no? La fuerza, el poder que tienen los blancos, los Wincas. Bueno, situaciones de esas podríamos contar algunas más. Entonces uno puede decir, claro, situándose en la época, esto es lo que mejor Coliqueo pudo hacer. Sí, también Yayhueque también se aviene un poco a esa situación,
y planta la primer bandera, el primer estandarte, la bandera argentina en la tierra manzanera, como le llamaban en el Río Negro, y también lo ejecutan, ¿no? O sea que nunca hubo un respeto por esos pactos. Como el mundo mapuche fue la palabra lo más importante, se consideraba que lo que se había pactado, eso no se iba a modificar, hasta que se dieron cuenta que la palabra se la lleva el viento para la gente no mapuche. Bueno, voy a decir que a veces para algunos mapuches también nos pasa, desgraciadamente, hoy. Bueno, eh, entonces, ¿qué sucede? Se va justo Coliqueo con Pincén. Y en ese parlamento del que yo les comentaba, hay algo de mucho valor porque le dice justo a su hermano Simón que deje ya ese compromiso que le había hecho a su padre, que ambos habían hecho a su padre, y que vuelvan a la tierra a defenderla con la sangre. Un poco así, ¿no? Dicho muy rápidamente. Y entonces Simón le dice que si está loco de atar,